abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14, por favor. En Juan capítulo 14, el Evangelio del Señor de Juan capítulo 14, donde vamos a enfocarnos en los primeros 6 versículos. Y el mensaje de hoy tiene 2 partes, ¿no? 2 partes. Definitivamente voy a lograr la primera parte y posiblemente no logro terminar todo la segunda parte, pero creo que vamos a clavar el punto principal aquí. Y una vez más le damos la bienvenida a la casa del Señor. No se olvide que siempre es la casa del Señor y le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le he pedido a ustedes a través del chat de por favor de mantener a nuestro pastor Joe Martínez y el hermano David en sus oraciones diariamente, por favor, en esta semana. Yo entiendo, yo comprendo los desafíos de la obra misionera. Viajé ya por 40 años y muchos años tuve que dejar mi esposa, mis hijos atrás, y entiendo las presiones que la familia tiene que enfrentar en la ausencia del papá, del esposo, y es interesante cómo funciona el enemigo. El enemigo siempre aumenta la presión en la ausencia y nosotros se nos olvida de orar por la familia, aparte del misionero que está en el camino, ¿no? Y el peligro más grande es encontrarse afuera de vista, que quiere decir con el resultado afuera de la mente. Eso es muy común entre el pueblo, ¿no? Y note bien, por favor. Yo comprendo esas presiones y viceversa. Por favor, vamos a mantener eso en oración continuamente. Amén. Ellos regresan el domingo, el 7 por la noche, ¿correcto? Es por la noche. Vamos a mantener esto en oración. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y responder a esta gran pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y preguntando, ¿es Jesús el único camino al cielo? Esa pregunta es una pregunta, un punto de argumento, un punto de debate. Es un punto de debate, un punto de argumento, no afuera de la iglesia, dentro de la iglesia. No con los paganos, no con los incrédulos, no con los mundanos, está con aquellos que decimos que somos creyentes del Señor. Ahora, la verdad es que no existe el concepto de un ateo. Esa es la mentira más grande del mundo, ¿no? Y cada vez que yo topo con una persona que dice que es ateo, le digo, mentiroso. Porque si tú comprendes la gramática en español, igual como en inglés, ¿no? A delante de algo es una negación de algo. Tú no puedes negar algo que no existe. Eso no tiene sentido, es una mentira. Es como agnóstico, le dice, no sé, pero sabe. ¿Entiende? Y ese es el debate y el reto que tenemos muchas veces dentro de la iglesia. Ahora, el mensaje de hoy, en la primera parte, es pesasísima. Quiero que tú sepas. Que lo comprenda. Hay un propósito por el porqué y lo voy a explicar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14, por favor, y leer aquí del versículo 1 al 6. Y yo estoy leyendo de la versión La Biblia de las Américas, y aquí hay muchos que tienen Reina Valera y otras versiones. No te dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta primera parte del mensaje estaba escuchando a Samuel Pérez Milo. Ustedes quizás no lo conocen, pero él dijo algo controversial en cuanto asustó a muchas personas y a pastores, especialmente a los pastores que no son bíblicos, especialmente a muchos que son creyentes dentro de las iglesias y ellos no viven vidas bíblicas. Y les molestó. Nunca han notado que la verdad siempre le molesta a la persona que no está viviendo esa verdad, ¿no? Y siempre comenzamos con pero y luego comienzan los reclamos después de esa gran palabra, pero. Permíteme citar lo que él dijo entre comillas. Él dijo, tengo una convicción profunda que Cristo es desconocido en la iglesia cristiana. Tengo una convicción profunda que Cristo es desconocido en la iglesia cristiana.
Tanto así que lo tenemos en nuestras canciones, Cristo, en nuestras oraciones, Cristo, en nuestras lecturas, Cristo, en nuestras enseñanzas, Cristo, y en nuestras predicaciones, Cristo. Cristo es el núcleo absoluto de la Biblia. Más vale nada que yo pueda predicar que no tenga que estar centrado en Cristo. Él continúa, dice, ninguna exhortación que yo puedo hacer que no debiera ser como la hubiera hecho Cristo, y ahora hay ningún aspecto de la vida cristiana que no esté en Cristo. Porque la cristología es el núcleo de la Biblia. Y la razón de la profecía debe ser recuperada urgentemente en la iglesia. Nos hemos desviado del Evangelio. Hoy se supone que es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy se supone que por todas las iglesias en toda parte del mundo estamos celebrando este día, ¿no? De la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Se supone, ¿verdad? Pero eso no es lo que la iglesia posmoderna está haciendo. Estamos más enamorados con la formalidad de los cultos. Estamos más enamorados con los rituales. Estamos más enamorados con las ceremonias. Estamos más enamorados con nuestra presencia en los cultos para sentirnos bien. Pero este día realmente es como cualquier otro día. Pero al final del día, cuando se aplaca el polvo, ¿no? Y se esfuma el humo, nuestras vidas siguen igual. Les advertí al principio que la primera parte es pesadísima. Y es por esta razón que nuestro pastor Joe Martínez ha estado desafiando a la iglesia sobre su estado de salvación. Ambos, yo y él, estamos más que convencidos que muchos en las iglesias no son salvos y no han sido transformados. Cuando sus sentimientos, cuando sus pensamientos, cuando sus acciones son más dominados por sus preceptos culturales que por los preceptos escriturales, algo está mal. Algo no ha sucedido. Y el pastor ha estado martillando y clavando este punto ya por semana tras semana tras semana. Y la vida nuestra, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos declarando que Dios ha fallado en todo lo que Él había dicho sobre la salvación. Estamos diciendo que Él ha fracasado, que Él ha fallado, Él se equivocó. Estamos declarando que Dios no es soberano, nosotros somos soberanos. Estamos declarando que Jesús nunca resucitó en nuestros corazones, a pesar que hoy estamos celebrando por toda parte del mundo que Él sí resucitó. A pesar que reconocemos que Jesús sí resucitó históricamente, pero no personalmente en nuestras vidas. Pero este problema no es nada nuevo. Los grandes siervos de la iglesia reconocieron este problema años atrás. Permíteme, por favor, con su permiso, a citar a varios grandes siervos históricamente de la iglesia. Este problema comienza 2000 años atrás, inmediatamente después que nace la iglesia. Y le quiero preparar a ustedes. Pronto, en estas próximas semanas, estaremos nosotros en el programa de televisión radio enseñando sobre la primera epístola de Juan, donde el pastor Joe va a destacar versículo por versículo, frase por frase y palabra por palabra, esa gran epístola, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Yo les animo de leer, estudiar, meditar, masticar, orar sobre esa epístola. El pastor lo va a estar clavando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque 2000 años atrás, inmediatamente después que nace la iglesia, comienzan los predicadores perversos, falsos, a entrar a la iglesia. Y tener la iglesia boca arriba, distorsionada, en quién y qué es Cristo. Como le dije al principio, todos nosotros somos creyentes.
No existe un ateo. Esa es la mentira más grande. La pregunta es, ¿creyente en quién y qué? Y si hacemos un análisis espiritual dentro de nosotros, con todo el gentío que está presente aquí, vamos a descubrir que cada persona tiene su propia imagen de quién es Dios y quién es el Señor. Sería interesante agravarlos individualmente, para simplemente descubrir que para la mayor parte de nosotros, no todos, que la versión del Jesús que tenemos no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús que dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie se acerca al Padre sino por mí. Este es el desafío de este día. Cuando todo el mundo está celebrando, aún los mundanos reconocen que este día es el día que el Señor resucitó. El día que la iglesia ha escogido a celebrar esa gran resurrección. Y también reconoce que entre muchos de nosotros, Él nunca resucitó en nuestros corazones. Permíteme, Martín Lutero dijo esto, porque donde Dios edificó una iglesia, allí también el diablo construirá una capilla. Una iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Hemos convertido la iglesia en un museo para nosotros. El gran predicador, el príncipe de predicadores, Carlos Spurgeon, dijo esto. Él dijo, no creo que al diablo le importa cuántas iglesias construyas, si tan solo tienes predicadores tibios y gente tibias en ellas. A.W. Tozer dijo esto. Los cristianos no dicen mentiras, solo van a la iglesia y las cantan. Él es mi todo, por una hora. Y nada más. Adrian Rogers, ese gran predicador, dijo esto. La iglesia no es el camino al cielo. La iglesia es el signo que apunta al cielo. Ese gran predicador de Escocia, Ian Bounds, dijo esto. Él dijo, la iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando hombres mejores. Ese gran, famoso evangelista católico, Chuck Colson, dijo esto. No creo que el trabajo de la iglesia sea hacer feliz a la gente. Creo que es para hacernos santos. El gran predicador evangelista Dwight Moody dijo esto. La asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como una transfusión de sangre rica y saludable para un hombre enfermo. C.S. Lewis dijo esto. Creo que hay demasiados practicantes en la iglesia que no son creyentes. El pastor Mike Stucura, él dijo, la marca de una gran iglesia no es su capacidad de asientos, sino su capacidad de envío, de enviar a la comunidad, enviar al mundo, como hemos enviado al pastor y al hermano David, para cumplir con la gran comisión. En vez de enviar, nos hemos encerrado en lo que nombramos las cuatro paredes de un edificio, de un salón que nombramos iglesia. Robert Ingleson dijo esto. La iglesia siempre ha estado dispuesta a cambiar los tesoros en el cielo por el dinero en efectivo. Nos hemos vendido y nos estamos vendiendo. C.S. Lewis dijo también, la iglesia no existe para otra cosa que para atraer a los hombres a Cristo. William Tyndale, que dio su vida por traducir la Biblia en el lenguaje común y corriente de inglés en Inglaterra, y le prohibieron 4 veces y lo mataron por traducir la Biblia en hebreo y en griego. Él dijo, la iglesia es la única institución que existe para los que están afuera de ella.
Nosotros no existimos para nosotros mismos, existimos para ese mundo que está perdido. Tenemos todo al revés. Hemos puesto el coche enfrente del caballo y estamos contentos. R.C. Sproul dijo esto: la mayor debilidad de la iglesia hoy en día es que los siervos de Dios siguen buscando por encima del hombro la aprobación del hombre. Permíteme decirle lo que yo digo. Puedes estar comprometido con la iglesia, pero no comprometido con Cristo. Pero no puede estar comprometido con Cristo y no estar comprometido con su iglesia. Hoy es un día de reflexión. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes pretendemos de ser? Estaba en el país de Myanmar, que era antes Burma, predicando. Y le dije a los hermanos, algunos van a la iglesia para ser vistos, para ver y para ser vistos. Algunos van allí para decir que han estado. Algunos van allí a dormir y a sentir, pero pocos van allí para adorar a Dios. El debate de esta gran pregunta: ¿es Jesús el único camino al cielo? Ese debate grita volúmenes dentro de la iglesia. No es afuera, es adentro. Cuando nuestras vidas gritan lo contrario de lo que dicen las Escrituras, yo tengo mi propio camino, acercarme a Dios. Dios me entiende, Dios me comprende, así soy. Él me entiende. Yo camino como yo camino porque Él me entiende así y así y así y así. Imagínense por un momento que 50, 60, 100 personas en la iglesia y cada uno tiene su propia definición, su propio camino para acercarse al cielo. ¿Qué rayos estamos haciendo? ¿Dónde estamos? En otra palabra, tenemos verdades paralelas, la nuestra y la del Señor. Y la que domina nuestra vida es la nuestra, no la del Señor. Permíteme, con su permiso, regresar a la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Cristo dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, yo lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo voy, allí estéis también vosotros y conocéis al camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie se acerca al Padre sino por mí. Y me atrevo a decir que la iglesia está llena de Tomáses. Tomás conocía todos los milagros. Tomás personalmente caminó con Jesús por 3 años. Él vio los milagros, él vio las sanidades, él vio los muertos resucitados, él vio los sordos se le abrieron las orejas, él vio los ciegos se le abrieron los ojos, él vio, él entendió, él comprendió todo igual como nosotros intelectualmente. Y yo un momento me dijo: Señor, no estoy seguro. Y así están muchos en las iglesias. Reconozco, como dice el pastor todo el tiempo, difícil para oír, difícil para decir, pero necesario a comunicar. Y la pregunta ¿es Jesús el único camino al cielo? Y todo el mundo está de acuerdo. Ven, las cabezas van así ahorita, pero adentro están así, en su forma de vivir. Y si es que Jesús es el único camino al cielo, mis queridos hermanos, es una afirmación tan exclusiva
que puede rechinar en el oído y en el corazón posmoderno. Y eso es lo que está haciendo, rechinando con nosotros. Porque no, pero no por ello deja de ser cierta. La Biblia enseña que no hay otro camino para la salvación sino a través de Jesucristo. Y hoy en las iglesias, pastores están intentando de discipular cabras, becerros. Es imposible discipular cabras y becerros, porque no tienen el mismo espíritu. Lo único que se pueden discipular son ovejas, aquellos que hemos traspasado por la experiencia de la regeneración, de nacer de nuevo, y que nuestras vidas han sido completamente transformadas del interior al exterior. Por esa razón, Jesús dijo, yo soy, en versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no es un camino, como uno de muchos otros caminos. Él es el camino, el único camino, como el primero y el único. Y muchos en la iglesia nos hemos desviado en otros caminos. Me acerco a Dios a mi manera, a mi forma. Usted sí puede estar comprometido con la iglesia, pero no con Cristo. Y muchos están comprometidos con la iglesia, pero no con Cristo. Pero no puede estar comprometido con Cristo y no comprometido con su iglesia. La iglesia es su novia. Reconociendo que la infidelidad es algo común y corriente en nuestra sociedad, común y corriente en nuestra cultura, así nos acercamos con el Señor y su iglesia. No tengo otra mujer. En una semana voy a celebrar 51 años con esa mujer. Y tengo las cicatrices para comprobarlo. Pero nosotros tenemos otras novias, otros novios, otros amantes. Y es obvio en la iglesia. Nadie a pesar de su reputación, nadie a pesar de sus logros, nadie a pesar de su conocimiento especial, nadie a pesar de su santidad personal puede venir a Dios, al Padre, excepto a través de Jesús. Jesús es el único camino al cielo por varias razones. Permíteme, abren sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Por favor, vamos a correr a través de las Escrituras. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Escuche bien lo que dice la Escritura. Jesús fue primeramente elegido. Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. Nadie más en todo el universo, nadie más en la historia ha sido elegido personalmente por Dios para ser el Salvador. Pero todos que somos realmente creyentes, verdaderos discípulos, hemos sido escogidos para Dios para la salvación. Pero Jesús es el único que fue escogido para ser el Salvador. Hemos confundido que es el salvo con el Salvador. Creemos que somos nuestros propios salvadores. Pero Jesús fue el único que fue escogido. Permíteme, en 1 Pedro capítulo 2 dice esto, en versículo 4 dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Nadie más ha sido escogido para ser Salvador. Permíteme, en la versión católica, Dios habla hoy, lo dice así. Dice, acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon. Pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. En la versión de la Biblia amplificada, lo dice así. Venir a Él, el Señor resucitado, como una piedra viva que los hombres desecharon y descartaron,
pero que es escogida y preciosa a los ojos de Dios. Este es el problema de la iglesia. Una vez más, con todo respeto, yo no me preocupo por el mundo. Quiero ser bien claro aquí, la iglesia no es para el mundo, la iglesia no es para los mundanos, la iglesia no es para los paganos, la iglesia no es para los incrédulos, es para los que son salvos, es la iglesia. Pero la tarea, la razón y el propósito de por qué nosotros existimos, la razón por qué respiramos y vivimos, es para predicar el evangelio a esa gente. Y eso es lo que no hacemos. El fenómeno es que cuando yo comencé el ministerio 40 años atrás, nunca habíamos hablado de predicar el evangelio dentro de la iglesia. Era un concepto que no tenía sentido. Se suponía que éramos creyentes, pero ahora, 40 años después, tenemos que predicar de nuevo el evangelio dentro de la iglesia. Semper reforma en latín, semper reforma, siempre reformando. La segunda razón por qué Jesús es el camino al cielo y el único camino es que Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado ahí. Ahora, escuchamos un montón de tonterías y testimonios que no tienen sentido. Se escucha en la radio, en la televisión, en el internet. Un día estaba caminando con Jesús y me llevó al cielo. Y caminé con él en una playa, nos sentamos para un picnic y él compartió unos chistes conmigo, yo con él, me dio cosquillas, reímos, hablamos, jugamos fútbol y luego regresé a la tierra. ¿Dónde está eso en la palabra? No existe. Lo que existe son tonterías de testimonios donde las iglesias y los pastores lo permiten. Que supuestamente ellos subieron y luego regresaron. Pero ese no es el punto. El punto es que Él fue el único que bajó del cielo. Nadie más. En ninguna de todas las religiones del mundo, históricamente dice que bajó y luego regresó al trono del Padre Celestial. Él es el único. Permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 13. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, nadie ha subido al cielo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Escucho todo esto testimonio de gente que dice, mi hermana subió al cielo y regresó y me contó así. Qué lindo. ¿Qué comió anoche? Obviamente, la hermana Juana no le regaló un pedacito de pan para calmarla. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Por favor, mis queridos hermanos, no estoy aquí para tratar de entretenerlos. Estoy aquí para provocar tu corazón, que te moleste conmigo, que no, eso a mí no me da. Mira, yo duermo y yo ronco bien. Pero aquí tenemos un problema. Decimos, hablamos, cantamos. Jesús está involucrado en todo menos nuestro corazón. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Es la tercera razón. Él es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. Él es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. Ahora piensa el significado de eso. El que bajó y caminó y fue criado en esta tierra y por razones incomprensibles a nuestra mente limitada, nunca pecó. Para nosotros los seres humanos eso es difícil de comprender. Yo no sé cómo están ustedes, pero yo soy un gran pecador. Y si no me lo cree, pregúntale a mi esposa. Yo
tuve que ser perdonado. Y hasta el día que nos entierren, tú y yo vamos a luchar con esta naturaleza pecaminosa, con el pecado que viene a atacar los miembros de nuestro cuerpo. Y no solamente físicamente, eso incluye nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Aquí no está la lucha, la batalla. Mire bien, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Permite que la palabra nos hable a nosotros, no el hermano Eddie Ildefonso. Porque los pensamientos del hermano Eddie Ildefonso no tienen ningún valor. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ¿qué? Sin pecado. En ese mismo versículo, la versión católica lo dice así, dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Por esa razón, Él califica a morir por nosotros. Por esa razón, Él es el único camino al cielo, no el que hemos inventado acá arriba. En la versión amplificada de la Biblia, ese mismo versículo, escuchen lo que dice en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones, sino uno que haya sido tentado en todo lo que somos, en lo absoluto, sabiendo exactamente lo que se siente ser humano, pero sin cometer ningún pecado. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Permíteme. Razón número 4. Razón número 4. Él es el único sacrificio. Él es el único sacrificio por el pecado. Tus palabras, tus sentimientos, mis palabras, mi sentimiento, ay, lo siento, Señor, perdóname, no es el sacrificio. Él es el único sacrificio. La iglesia no es tu sacrificio. Él. El evangelio es una persona, no solamente una idea. El evangelio es una persona, no es un punto doctrinal. El evangelio es una persona, no un punto teológico. Es una persona. Permíteme, abre su Biblia en 1 Juan capítulo 2, la primera epístola de Juan capítulo 2. En la primera epístola de Juan capítulo 2, escuche y ven lo que dice en versículo 2. Vamos a enfocarnos en este versículo. En la primera epístola de Juan capítulo 2, versículo 2 dice esto, dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En la versión católica, y uso esta versión mucho en la radio y televisión, ¿por qué? Porque la audiencia 99.99 son católicos, ¿verdad? Por esa razón. Y se asustan y dicen, wow, dice la misma cosa con la Biblia de ustedes. Sí, dice la misma cosa. No sé por qué entramos en debates que no tienen sentido. En la versión católica lo pone de esta forma, lo dice, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Más claro no canta el gallo. Pero permíteme, en la versión amplificada lo dice de esta forma, escuche cuidadosamente, lo dice así, dice, y Él, ese mismo Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio expiatorio que detiene la ira de Dios que de otro modo se dirigía contra nosotros a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra moralidad y nuestro estilo de vida. Y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todos los creyentes en todo el mundo que siguen pecando. El autor del libro de Hebreos nos habla de esta forma. Abren sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 26.
Hebreos capítulo 10, versículo 26. Escuche cómo dice el autor del libro de los Hebreos. Lo dice de esta forma, dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Quiero que tú escuches bien lo que está diciendo. Porque muchos de nosotros estamos cómodos seguir pecando. En la versión católica lo dice así, Hebreos 10:26, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amplificada, la versión amplificada lo dice de esta forma: porque si seguimos pecando voluntariamente y deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio más para expiar por nuestros pecados. Es decir, no hay más ofrenda que anticipar, porque Él murió una sola vez. Este es el gran desafío de la iglesia. Y por semana tras semana tras semana, nuestro pastor está martillando, clavando, y nosotros como nada. Piénsalo bien, mis queridos hermanos. Si es que somos hermanos. La salvación requiere, por definición lógica y espiritual, que tengamos una gran transformación en nuestras vidas. El viernes en la noche el pastor estaba enseñando al grupo de los varones, este viernes. Y al fin había preguntas, respuestas y unos comentarios. Y yo hice una pregunta, y Belisario me puede ayudar porque él trabaja con su papá en Anta, en los campos, ¿no? Y le pregunté: Belisario, ¿cuándo es la época, el tiempo de sembrar aquí en Perú? Típicamente, depende de qué país hay. Hay países con 4 temporadas, hay aquellos con 2 temporadas. Perú básicamente son 2, básicamente, ¿no? Él me dijo: bueno, a los fines de agosto, septiembre, más o menos en octubre, ¿cierto? O sea, ahí cuando sembramos, ¿cierto? Ahora, Belisario, ¿cuándo es que se espera la cosecha? Marzo. O sea, ahora comenzamos marzo, abril, mayo. ¿Cierto? En otra palabra, hay un tiempo definido, esto es importante, donde se siembra una semilla y por ley esa semilla tiene que morir para brotar. Si la semilla no muere, no brota, ¿cierto? Tú tienes que entender eso. Pero hay un tiempo definido. Solamente tiene un tiempo definido para dar fruto. ¿Correcto? Si tú siembras y no hay cosecha, algo está mal con la semilla. ¿Correcto? Algo está mal con las condiciones de la tierra. ¿Cierto? Etcétera, etcétera. Yo creo que todos nosotros comprendemos eso, ¿verdad? Ahora, Padre Celestial envía a su Hijo a la tierra y Él siembra la semilla de su Hijo, una semilla divina. Una semilla divina. Y si es que estamos de acuerdo, quizás no estamos de acuerdo, no sé. Pero Dios no puede fallar, no puede fracasar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No todos están de acuerdo. Con razón, estamos como estamos. Imagínense que Dios envía la semilla divina depositada en nuestros corazones. Pregunta: ¿esa semilla divina va a tomar 20 años para desarrollarse? ¿Sí o no? Y si no existe y no hay frutos de arrepentimiento, no hay una transformación en nuestras vidas, algo está mal. Y no creo que está con Dios.
en cuanto me tiene que llevar a la conclusión lógica y espiritual que no hemos nacido de nuevo. Algo está mal. Es como tratar de convencerme que el cristiano carnal existe. Eso no existe. Carne y espíritu son dos cosas muy distintas. Donde nos damos el lujo de justificarnos de por qué soy como soy. No. Estamos celebrando este día de la gran resurrección histórica de Jesús. Y solamente es un hecho, un gesto, un acto formal de asistir a un culto, cantar unas canciones, pero Él nunca resucitó en nuestros corazones. Algo está mal. Y lo peor es de permitirte dejarte así, dejarlo así, porque te convierte un religioso. Los religiosos son peligrosos, ¿sabes por qué? Porque se han convencido que andan bien con el Señor. Los fariseos estaban convencidos que ellos estaban bien con Dios, solamente para descubrir que fueron rechazados rotundamente por el Padre Celestial y por Jesús. Y permitió la destrucción del judaísmo de esa época. Más o menos por la época de Isaías, el profeta Isaías, unos 700, 800 años antes que llegue a Cristo. Ya el judaísmo estaba distorsionado y había estado por 800, 700 años en apostasía. Antes que llega Jesús. Nuestra religión está en un estado de apostasía hoy día igual. Es interesante cómo el hombre repite la historia, ¿no? Pero lo que está a peligro, lo que está al precipicio son nuestras almas. Nuestra iglesia. La iglesia verdadera Jesús la va a recoger, la va a levantar, se la va a llevar. La pregunta es si nosotros tenemos un boleto para esa garantía de la salida de la iglesia de la tierra. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Ese debate grita dentro de la iglesia, grita en nuestros corazones. Permíteme, razón número 5. Razón número 5. Él solo, Jesús cumplió la ley y los profetas. Nadie más, Él solo cumplió la ley y los profetas. Nadie más históricamente ha hecho eso. Permíteme abrir su Biblia en Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5, quiero que lo vea conmigo, por favor. Dice esto en versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente. Dice, no penséis, wow. Me recuerdo de niño, mi papá me miraba y dice, ni lo piense. No piense. Así. Cuando mami hace así, eso ya sabe. Frito, muerto. ¿No? Ni lo pienses, porque era sentencia de muerte. Y él dice, no penséis que he venido para abolir, destruir, aniquilar, anular la ley o los profetas, sino que he venido para abolir, sino para cumplir. Cuando él cumplió todos los requisitos de la ley, todo el sistema de sacrificios, él lo cumplió. El único calificado. Y por esa razón, él es el único. Pero yo pienso que yo puedo acercarme a Dios y entrar en el cielo de mi manera. El problema es que yo no he cumplido la ley. Porque es imposible de mi parte. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Razón número 6. Él es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. Razón número 6. Él es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. El único. Me recuerdo más de 30 años atrás. Más de 40 años. Estaba trabajando en la Universidad del Sur de California,
Y fui el decano más joven en la universidad en esa época. El único latino y más joven. Y yo estaba encargado del departamento de reclutar alumnos por toda parte del mundo. Y estaba encargado del departamento de todo el financiamiento de los alumnos. Y tenía un presupuesto de $369 millones y un sinfín de empleados, y etc. Y estábamos de un debate una vez hablando sobre cómo retener los alumnos que entraban en la escuela de medicina. Porque todos entran en la escuela de medicina con sueños, aspiraciones. Puede ser médico, puede ser médico. Y descubrimos que la universidad tenía que invertir en la escuela de medicina miles y miles de dólares para preparar los médicos. Y el problema era que un año de estudiar, luego lo enviaba a los hospitales, caminar con un supervisor, otros médicos ya destacados, mayores. Y el sueño del alumno médico era: yo quiero salvar vidas, yo quiero salvar vidas. Era uno de sus sueños principal, ¿no? Aparte que voy a ser rico y ¿me entiende? Pero ese el sueño, el motivo, lo que le empujaba, que yo quiero salvar vidas. Y luego, cuando iban y daban las rondas por el hospital, y los jóvenes estudiantes regresaban, pero destrozados, en shock, que nadie le dijo que los pacientes van a morir. Algo tan sencillo, tan sencillo. Y tuvimos el mismo problema en la escuela de leyes. Y me hablaron: cuando vas a reclutar y vas a hablar con los alumnos, los tienes que entrevistar, ¿qué podemos hacer para retenerlos? Y llegaba el tercer año de la escuela de leyes y iban a la corte con un abogado. Y salían destrozados para descubrir que perdieron el caso. No era aceptable para ellos. ¿Cómo? Yo voy con la idea que yo voy a ganar mi caso delante del juez. Y esa experiencia eliminaba, escuche bien, más del 40% de los alumnos. Bien, no puedo ser médico, no puedo ser abogado. Y dejaban. Destrozado con la idea que había fracasos. En esta ocasión me estaban preguntando qué podemos hacer. Y bueno, necesitamos un programa de orientación muy distinto, le tenemos que cambiar. Y nosotros ahí rascando, bueno, en ese tiempo tenía cabello, si no lo sabes. Yo sé que no lo creen. Bueno, así nací, así voy a terminar. Pero entre medio tenía cabello. Y la cosa es que me recuerdo que estamos hablando qué vamos a hacer y dije, ok. Y en la mesa, y yo de chiste, ¿no? Me dicen que yo era charlatán. ¿Tú crees que yo siempre soy serio? No lo soy. Solamente con Baña y con Nilda. Pero la cosa es esto que dije, bueno, vamos a llevarlo al morgue. Y todo el mundo comienza a reírse. ¿Al morgue? Sí. En la orientación, la primera semana de orientación vamos a llevar al morgue, porque para que ellos vean qué es la muerte. Necesitan el shock, ¿no? De reconocer que tú no vas a salvar a todos los pacientes, algunos van a morir. Tú has hecho lo mejor posible, pero ¿sabe qué? Dios es el que determina lo último. Y ellos estamos de ahí de risa tomando un cafecito y yo digo, bueno, no es tan mala idea. ¿Cómo lo haría? Y dije, no, déjame hablar con el morgue, ¿no? A ver qué podemos hacer. Y me explicaron así. Ok. Nos reunimos otra vez, el plan fue aprobado y llevamos a los alumnos. Tercer día de orientación. Vamos al morgue. Ahí están todas las camillas. Estamos en estados, hay mucha gente, muertos. En las camillas con las sábanas blancas. Y yo le estoy explicando a los alumnos qué es lo que va a pasar aquí hoy día. Y detrás de mí estaba el director de morgue, estaban los otros asistentes. En el morgue, ¿no? Todos son doctores. Y yo no soy el doctor, ¿no? Y le dije, bueno, esto es lo que va a pasar, Y de repente los alumnos están al frente de pie y comienzan a gritar y correr. Yo, híjole, ¿qué dije? Sabía lo que había hecho o lo que había dicho. Y no me di cuenta que detrás de mí, en una de las camillas, uno que estaba, un difunto, se levantó, ¡ping! Se le cayó la sábana y estaba sentado.
y corrieron por sus vidas. Y yo me volteé y lo veo, el tipo ahí está sentado, y el director me dice, eso pasa porque el aire se mueve. Y 60% de los alumnos renunciaron a la escuela de medicina. Señor Ildefonso, esa no es la manera de reclutar alumnos. Pero era la manera de sacar a aquellos que nunca iban a lograr aceptar la muerte. ¿Sabe por qué? Porque el primer año la universidad invertía $30,000 por cada alumno para entrenarlo. Solamente para descubrir que no podían aceptar la muerte. Jesús es el único que ha vencido la muerte. Este tipo se levantó, se sentó, no tenía sonrisa, pero se levantó. Pero Cristo es el único que venció la muerte. Por esa razón, Él es el único camino al cielo. Abren sus Biblias en Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. Dice en versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El librar a los que por el temor y la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Él es el único. Y si yo creo que yo tengo mi propio camino, yo tengo que morir y vencer la muerte. Y no tengo esa capacidad. Razón número 7. Si es que yo creo que Él es el único camino al cielo. Número 7. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y con todo el respeto, no hay ni un santo ni una virgen que es mediador. Aún la Biblia católica está bien clara sobre este punto. A mí me fascina que en el programa de radio y televisión aquí, que tenemos más apoyo por parte de los católicos que los cristianos. Los cristianos nos critican a nosotros. Y me fascina. Yo, oye, hermanito, ¿y de qué iglesia? Y siempre es una iglesia evangélica. Y yo me quedo, wow, Pastor Joe, te fijas bien. Estamos en un lugar muy interesante. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Tomé 2 programas una vez, un par de años acá, aquí en el canal, y estaba estudiando, solamente estaba enseñando sobre 1 Timoteo capítulo 2. Sobre ese tema. Ese fue el versículo que le molestó al sacerdote que me llamó pidiendo quitarme del aire. Y la iglesia católica pagó a una emisora aquí para atacarme el aire. Y yo ni sabía que me estaban atacando. Yo caminé en la calle y la gente me miraba, ¿no te molesta lo que están diciendo de ti? ¿Qué es lo que están diciendo? Yo no sabía. Y todo el mundo anda con su radio, no pequeñito. Escuche. Y el tipo me estaba criticando que no, que este hombre que es el pastor Ildefonso, y que él pertenece a esta iglesia, y este su programa, este horario, y este canal, no lo deben escuchar. Y yo dije, yo no estoy molesto. Y pues no te molestes, no, porque me está dando toda la publicidad gratis. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, ¿y por qué hay? Porque hay un, ¿qué? Solo Dios. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y lo identifica. ¿Qué dice ahí? Cristo Jesús, hombre, ¿verdad? Él es el único. El único. Por esa razón. Razón número 8. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Sí, Él es el único hombre quien Dios ha exaltado. Él es el único hombre que Dios ha exaltado hasta lo sumo. ¿Quién más ha exaltado a Él? Nadie. Yo no me llevo por las palabras de un pastor. Yo no me llevo por la palabra de un sacerdote, me llevo por la palabra del Señor. Permíteme. El libro de Filipenses capítulo 2.
En Filipenses capítulo 16, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó Jesús hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y yo estoy hablando de Jesús el Cristo, no Jesús Martínez. Me recuerdo que fui a una prisión en Guatemala a predicar. Y era interesante que en esa prisión topamos con un montón de prisioneros. Jesús, 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 Jesús. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, en varios lugares, además de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6, Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo. Es interesante que en todas las religiones, ninguno de ellos dicen que yo soy el único camino. Es interesante. Permíteme. Mira lo que dice en versículo 6. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 7, pero mira lo que dice en versículo 6, Juan capítulo 14, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es una declaración exclusiva que rechina el cuerpo. Le molesta a gente. Exclusividad. Y se recuerda, pastor, yo he predicado sobre ese tema. Exclusividad es ofensa. Es una ofensa para muchos. Yo soy el único, el camino. ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie se acerca a Padre y nadie entra, sino ¿por qué? Por mí. Él está bien claro en lo que él dice. Nadie más puede decir eso. Ahora, mira lo que dice en Mateo capítulo 7. En Mateo 7, versículo 21, 22, 23, hasta el 27. Mateo capítulo 7, versículo 21, 27. Escuche lo que él dice. Jesús dice esto. Dice, no todos el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo se le declararé, y estas palabras yo jamás, mis hermanos, no quiero que ustedes escuchen estas palabras. Jesús dice, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por favor, te ruego que nunca escuche esas palabras. ¿Y a quién está dirigido? ¿Al mundano? ¿Al pagano? ¿Al incrédulo? Está dirigido a los creyentes. Gente que dicen que son creyentes. Apartaos de mí, los que practicáis iniquidad, los que practican el pecado. Hay una tremenda diferencia entre practicar el pecado y cometer pecado. ¿No? Y muchos lo practican. Y no les molesta. Por tanto, en versículo 24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó y grande fue su destrucción. Pero sabe, para mucha gente no le molesta. Y si no te molesta es que, ¿sabe qué? El Espíritu verdadero de Dios no mora en tu corazón. Esa es la razón por qué no te molesta. Permíteme concluir aquí. Dijo que sus palabras son vida. Las palabras de Eddie Ildefonso no son vida. La palabra de Eddie Ildefonso cae como un golpe. Pero las palabras de Jesús son vida. Y él dijo en Juan capítulo 6, por favor, abren sus Biblias ahí. Jesús dijo en Juan capítulo 6, en versículo 63, él dijo esto. Él dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y si esta palabra hoy día no ha penetrado tu corazón y no te molesta en ningún sentido, tú tienes que hacerte una tremenda pregunta. Y dar un reconocimiento verdadero. Ando mal delante del Señor. Si no hemos sido transformados, no hemos sido trasladados al cielo. Algo está mal. Jesús hizo una promesa. Él dijo que Él prometió que aquellos que creen en Él tendrá vida eterna. El creer es someter mi vida debajo de su autoridad y su señorío completamente, no a medias el domingo por 2 horas, para celebrar este gran día de la Pascua. Y es nada, y es todo lo que hemos hecho. Celebrar intelectualmente, pretendiendo de haber sido espiritualmente. Señor, en esta mañana, Padre, te pido, haz un sacudimiento, Señor, en las almas de muchos de mis queridos hermanos, Señor, que vengan a conocer el verdadero Señor Jesús, porque nuestras vidas, para muchos de nosotros, no es un reflejo de una relación íntima contigo, Señor. Es pura religión. Señor, necesitamos un espíritu de avivamiento, un arrepentimiento verdadero que ocurre en nuestras vidas personales, que puede ser, que te pueda dar a ti la honra y la gloria y no exaltarnos a nosotros mismos. Señor, en esta mañana donde nuestro pastor está en camino para predicar y enseñar y cumplir con la gran comisión, vale más que nosotros cumplimos con esta gran comisión en nuestras vidas personales. Esto yo te lo pido esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.